Buenas tardes, amigas y amigos. Es un placer en la tarde de hoy, una tarde que... Porque no avanza nada del tapón, en la casa y el carro llega el patrón. No vamos a hacer alarde, que la modestia Dios nos guarde. Pero si se habla de información, en Santiago y el Cibao manda el patrón. En Santiago y el Cibao Manda el patrón. Saludos, buenas tardes. A partir de ahora inicia el patrón de la tarde, jóvenes. Ahora sí, buenas tardes, amigas y amigos. Es un placer, una tarde calurosa, víspera del viernes ya, y las celebraciones y la cosa para muchas Como personas. que llegó rápido de viernes, ¿verdad? Porque la semana comenzó el martes. Recuerden que el lunes fue día de la Epifanía, día de los Santos Reyes. Hoy es jueves 9 de enero del año 2025. Hoy es Día Mundial de la Electricidad Estática. Hoy es día del ascenso en globo. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a los oyentes de La Bacana, el patrón de la tarde, avanzando en esta semana, muy intensa en el día de hoy en términos informativos, con la presencia de Edmundo González en la República Dominicana y la gran expectativa que existe en este momento con todo lo que tiene que ver con las informaciones procedentes de Venezuela. Así es que todas las informaciones a partir de este instante, nublado en este momento, las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología están pronosticando que esta ola de frío que hemos estado viviendo en los últimos días. El asunto es de frito, porque verdad, frío no es. No es frío. No, hombre, una temperatura hasta los 18 grados, de 18 a 26. En la madrugada Sí, estaba 19, 18. 18, o sea, es hasta 18 lo mínimo que hay. En el plano internacional, en Venezuela, una información que está rodando, no está terminada todavía. Son avances que están dando sobre el apresamiento de María Corina Machado. No el apresamiento, el secuestro. Una especie de secuestro. Así es que ellos lo plantean. Sí, porque fue que cuando ella bajaba de una manifestación, la estaban esperando los colectivos en motocicletas y vehículos blindados. Dice la información que viene fechada por AP desde Venezuela, que la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, fue detenida este jueves después de encabezar una protesta contra la investidura del presidente Nicolás Maduro. Tendrá lugar mañana. Una fuente cercana a la dirigencia informó a AFP el arresto poco después de salir del modo de una manifestación en el barrio comercial Chacao de Caracas, que congregó a centenares de opositores. Vestida de blanco, con una bandera y sobre un camión, Machado, 57 años, reapareció este jueves luego de su última presentación en público el 28 de agosto, un mes después de las elecciones que la oposición asegura Maduro le robó a su candidato Edmundo González Urrutia. Minutos antes de su detención, su equipo político denunció en la red social X que Machado fue violentamente interceptado a su salida de la concentración. El mensaje sostiene que efectivos dispararon contra las motos que la trasladaban sin dar mayores detalles. En las motos son que se transportan los temidos. ¿Ustedes recuerdan cómo aquí eran los temidos andaban en el jeepecito? Sí, claro. Bueno, pues allá son unos colectivos que andan la en banda motocicleta. colorada también. Así es. No, eso es parte parte de las últimas informaciones relativas a Venezuela. El CNN dice también que tiene la información de que María Corina Machado ha sido interceptada, ha sido detenida. Todavía no hay ningún pronunciamiento oficial del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Todo está a nivel de una fuente del propio partido. 20 por Venezuela. Es uno de los grupos de la oposición que ha revelado esta información. Ya el candidato presidencial de la oposición que está en la República Dominicana, el señor Edmundo González, se pronunció en el sentido de que ciertamente María Corina Machado ha sido detenida, pero de manera oficial. Todavía la información está a nivel de fuentes, es decir, una fuente informó y todas esas situaciones,
se está a la espera de algún pronunciamiento de ella, si se lo permiten, o de algún pronunciamiento de las autoridades del gobierno. Porque ya algunas agencias internacionales y medios de comunicación hablan de que se trata de un secuestro, es decir, ya estamos dando como un hecho la información y todavía de manera oficial. Porque incluso en la primera información es que fue violentamente interceptada al momento de salir de la concentración allá en Caracas. Esa fue la primera información, y después entonces es que se manifiesta como un secuestro. Mira, hay gobiernos dictatoriales de régimen de fuerza, y hemos visto la experiencia, que han perseguido y detenido a ciertos representantes opositores que no lo soportan en la cárcel. María Corina Machado, detenida o secuestrada por la dictadura de Maduro y los chavistas, ese régimen no la soporta en la cárcel. La presión que va a recibir a partir de este momento y el cuidado que debe tener con esta líder opositora, porque los ojos del mundo están colocados sobre Venezuela. Bueno, yo estoy esperando que la información se oficialice, porque ella estaba en la clandestinidad, hablaba a través de videos en las redes sociales, pero ni siquiera las autoridades de Venezuela conocían su paradero. Hay que esperar a ver esta situación de supuesto apresamiento o detención, porque faltando menos de 24 horas para el acto de juramentación de las nuevas autoridades de Venezuela, es evidente que resultaría una gran estupidez que el gobierno de Nicolás Maduro se arriesgase a detener a la principal líder, porque es evidente que si eso es verdad va a originar un levantamiento popular, porque es ella que está dando la cara, porque el Mundo González anda de países en países, va en labor diplomática. Y la líder es ella. En labor diplomática, pero María Corina Machado se la está jugando en Caracas, en Venezuela. Entonces, por eso digo que tomo con cautela esta información hasta que una fuente o un vocero autorizado, sea del equipo de María Corina Machado o sea del gobierno, confirme que ella ha sido interceptada y que se encuentra detenida, porque hay una situación: si ella estaba en la clandestinidad y participó en el día de hoy en esa protesta, nadie puede descartar también que ella, por protección personal, haya regresado a la clandestinidad. Todas las situaciones, todas las posibilidades se pueden estar dando en este momento en una situación de esa naturaleza. Es una gran presión y represión que hay en este momento en Venezuela. La opinión pública está muy atenta a las situaciones que se están presentando. Lo que pasa para mañana está previsto el acto de juramentación del presidente Nicolás Maduro. Varios países han dicho que no tendrán ni siquiera una delegación en Caracas, en Venezuela. Argentina ha dicho que ni siquiera nadie va para allá. Uruguay ha decidido que no, Chile ha decidido que no, Perú ha decidido que no, y se supone que la República Dominicana tampoco estará presente en el acto de juramentación de Nicolás Maduro. Ni Brasil, ni Colombia. Colombia dice que se va a hacer representar por un equipo de diplomáticos. Bolivia dice que se va a hacer representar por su embajador en la República Dominicana. Honduras se va a representar también por un equipo diplomático. Brasil por un equipo diplomático. México por un equipo diplomático. Y se espera la participación de los dos aliados del presidente Nicolás Maduro, que son el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente de Cuba, Díaz
Canel. Entonces, está de esa manera, es decir, los presidentes que había posibilidad de que asistieran, finalmente declinaron, fundamentalmente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero él anunció que no iba, pero que se va a hacer representar por una delegación de Colombia. En el caso de la presencia de Edmundo González en la República Dominicana, ha recibido una gran solidaridad. Esa es la realidad. En el día de hoy, muchos sectores han expresado su apoyo a Edmundo González, empezando por las autoridades del gobierno, que hicieron una actividad por todo lo alto en el Palacio Nacional. Así es que hay gran expectativa en torno a qué va a ocurrir en las próximas horas, porque ya lo que tenemos hasta este momento es esa realidad que uno describe. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Edmundo González y los expresidentes realmente van para Caracas. No van. ¿Qué va a ocurrir con la información que se ha filtrado? Después de aquí, ¿qué hará Edmundo González? O sea, ¿cuál va a ser su próximo destino? ¿Hacia dónde se dirige? Esa es la interrogante. Entonces, que todos tenemos. Estas próximas horas son de gran expectación en lo que tiene que ver con la crisis. Pero algún plan tiene que haber. Que está viviendo Venezuela. Hoy se pronunció el Papa Francisco planteando la urgencia de una negociación que permita resolver esa gravísima crisis que hay en este momento. Es decir, que hay una situación de expectación en este momento. Muchos expresidentes están en la República Dominicana acompañando a Edmundo González. Así es que vamos a ver cómo va evolucionando. Los mismos expresidentes que Nicolás Maduro ha declarado que no pueden pisar el territorio. Bueno, en las elecciones no le permitió entrar. El territorio venezolano. El Grupo IDEA no pudo ser representado en las elecciones como participa. En el acto de esta mañana aperturó en el Palacio Nacional con las palabras del canciller Roberto Álvarez, quien expuso la parte diplomática. Después habló Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, quien hizo un recorrido de la vida democrática, resaltó la democracia que ha vivido la República Dominicana, el trabajo que ha hecho representado el presidente Luis Abinader. Después habló Edmundo González Urrutia, quien expuso sobre las votaciones, sobre la seguridad de las actas, que tienen el 85% y están depositadas en una caja de seguridad en Panamá, bajo el cuidado del presidente panameño Murtillo. Estos detalles lo ofreció, agradeció la hospitalidad que le ha dado América Latina y el Caribe. Y finalmente habló el presidente Luis Abinader, en donde el presidente dijo: no podemos ser ajenos al drama que sufren los hermanos venezolanos. El presidente hizo un recorrido histórico extraordinario para establecer las raíces que unen a Venezuela y República Dominicana. Estableció fue la vida y obra de Juan Pablo Duarte en Caracas, Venezuela, pero también su hermano y un sobrino de él que tiene descendencia en Venezuela, la familia Duarte, que es parte del asentamiento formado por el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y otros familiares estableció ese vínculo que existe con Venezuela. Y de ahí entonces habló hasta de 1885, cómo venía sucediendo ese vínculo de los dominicanos y los venezolanos. Después a etapas más adelante con Rómulo Betancourt, después con Carlos, ¿cómo se llama el presidente? Carlos, bueno, no recuerdo el nombre de él ahora. El hecho es que el presidente dijo que no podemos ser ajenos al drama que sufren los hermanos venezolanos. Expresó apoyo a la democracia en Venezuela, que se desarrolla en el Palacio Nacional con la presencia del presidente. Asimismo dijo que extendía una voz de aliento y esperanza al pueblo venezolano, y que lo hacía con la firmeza que le concede la propia experiencia, la de un país que enfrentó dictadura, que luchó contra el abuso del poder y que transformó el sufrimiento en oportunidades. Por eso, continuó diciendo el mandatario,
como heredero de una tradición democrática y en nombre del legado institucionalista José Francisco Peña Gómez, reiteramos hoy nuestro compromiso con quienes en Venezuela luchan por el derecho de elegir libre y democráticamente su destino. Les recordó a los venezolanos el presidente Luis Abinader que en las horas más oscuras es fácil perder la esperanza y que las cadenas de autoritarismo a veces parecen imposibles de romper, pero también sabemos que ningún régimen puede resistir para siempre la fuerza de un pueblo decidido a ser libre. Asimismo, le hizo un llamado al gobierno venezolano, a las autoridades venezolanas, a cruzar el lado correcto de la historia. Ahora que es el momento de cruzar al lado correcto de la historia. Edmundo González y su comitiva visitaron primero a Argentina, luego fueron a Uruguay, luego a Estados Unidos, luego a Panamá y están en la República Dominicana en este momento. La interrogante es ¿hacia dónde van desde la República Dominicana? No se ha establecido, no se conoce. No hay la agenda. Eso es un asunto de inteligencia, no hay agenda, de no hay seguridad, hacia dónde va, porque ya terminó. Y el acto de juramentación es en el día de mañana en Caracas, en Venezuela. ¿Para dónde va esa comitiva a partir de ahora, que termine su visita a la República Dominicana? Porque evidentemente que no se van a quedar aquí, ni se van a devolver cada uno a su país. Sí, pues entonces, por eso planteo la interrogante, ¿para dónde es que van? Porque primero Venezuela y no Venezuela, todos los países tienen un espacio aéreo extremadamente protegido, y entonces ese gobierno de Venezuela, con la presión que tiene en este momento, ya ellos mismos lo han planteado, en el sentido de que el espacio aéreo es algo sagrado y que nadie puede violarlo. Y entonces, si una aeronave, sin importar a quién lleve, penetra el espacio aéreo de un país, ese país está obligado a proteger su espacio aéreo. Y ha dicho el gobierno venezolano, el sistema de radares especiales que tiene, porque señores, se trata de un gobierno que se mantiene bajo presión, y en una situación de esa naturaleza los organismos de inteligencia, se habla de que fundamentalmente son organismos de inteligencia cubanos, rusos y hasta chinos, que están en Venezuela controlando toda esta situación, porque son los grandes aliados de el presidente Nicolás Maduro. Entonces, esa es la interrogante a partir de este momento. ¿Qué viene a partir de la visita? ¿Qué viene a partir de esta visita? Se ha revelado que podrían salir para Panamá, pero es que ya estuvieron en Panamá, y de Panamá fue que viajaron a la República Dominicana. Porque definitivamente desde República Dominicana no hay vuelo directo a Venezuela. O sea, tienen que hacer la ruta por otra vía. En realidad, él está exiliado en España, ¿verdad? Y uno con precisión no sabe cuál es la situación en ese aspecto. ¿Para dónde va? ¿Cuál es la ruta? Bueno, no se sabe. Vamos a ver si lo hacen a través de la isla aquella, Trinidad y Tobago, la Granadina, con la que tiene, que colinda con Venezuela las aguas territoriales, porque evidentemente que no va en avión, si es que van, no van a hacer en avión, lo podrían hacer área marítima o tierra por algunas de esas fronteras terrestres. Aquí hay muchos que están haciendo comparaciones en torno a lo que ocurrió en Panamá con Manuel Antonio Noriega, cuando era el hombre fuerte de Panamá y presidente prácticamente dictatorial, un militar, narcotraficante, que terminó apresado por una fuerza élite de los Estados Unidos y llevado a Miami, a la zona de la Florida, donde finalmente fue juzgado y condenado por narcotráfico. Ahora, es que esta es una situación total y absolutamente distinta. Es que esto es un régimen que se ha instalado ahí, en el gobierno venezolano,
con unas fuerzas armadas muy sólidas, muy unificadas, unas fuerzas armadas que prácticamente tienen el control del país. Entonces, es extremadamente difícil tú penetrar allí, muy difícil. Entonces, por eso en la práctica uno considera muy remotas las posibilidades de que esa delegación encabezada por Edmundo González e integrada por una gran cantidad de expresidentes de diferentes países se pueda arriesgar a volar a Venezuela, sí, por las situaciones que estoy describiendo. Es un régimen que exhibe una bravuconería y se ve empantalonado. Entonces, si tú me dices que es una invasión con miles y miles de militares, yo te digo, bueno, es posible que se produzca ahí una guerra, pero estamos hablando de un grupo de civiles que quieren volar a ese país y que puede provocar una situación. Están ahora subiendo a las redes sociales, lo tiene ya RCC Media en su cuenta de Instagram, un video de María Corina Machado, donde confirma en este video en redes sociales que está libre luego de ser perseguida. Ella vestida de negro con una capucha, dice que está libre después de haber sido perseguida por esa cantidad de militares. Así es que esto es una información que eso está aclara la información. Exacto. En ningún momento fue interceptada y apresada, ni secuestrada. Ya lo estamos poniendo a nivel de que fue perseguida. Exacto. Por eso que yo insisto en que el bombardeo informativo, porque óyeme, yo sigo unas cuentas en las redes sociales, que eso es una guerra terrible, que tú lees aquello y tú te quedas sorprendido, porque eso lo estoy planteando, hay una capacidad de información. Por ejemplo, un medio tan creíble, tan poderoso como CNN. Yo inmediatamente, antes de llegar al Patrón de la Tarde, entré a CNN. Ciertamente, las dos primeras informaciones que veo es que María Corina Machado ha sido interceptada y ha sido detenida. Pero entonces, en un segundo párrafo dice, según una fuente del partido a que ella pertenece. Ya ahí la noticia empieza a perder fuerza. Claro. Pero Entonces, AFP también. bueno, lo que pasa es que uno no se puede adelantar. Por eso yo desde que empezó el programa estoy diciendo, estoy a la espera de que el equipo de María Corina Machado, ella o el gobierno del presidente Nicolás Maduro confirmen o desmientan la información que está circulando y que muchos medios de comunicación de manera ligera se está dando como un hecho. Es que no hay algunos medios de comunicación. Déjame decirte que yo la información que leí fue de AFP y la busqué y está en F también. O sea que todos se equivocaron. Aquí la tiene el listín de segunda noticia importante. María Corina Machado fue violentamente interceptada al salir de manifestación por militares del gobierno de Maduro. ¿Te das cuenta? Entonces, se regó la información. Ahora lo que tenemos que esperar, ahora es lo contrario. Ahora esperarse a ver si ciertamente está en libertad. Bueno, el hecho es, Nelson, que sí, oye, por mucha tosudez que exista en ese gobierno, ¿usted cree que faltando 24 horas para un acto de juramentación, usted se puede arriesgar a apresar una persona no aguantan que esa en este momento es la que unifica a la oposición venezolana? Pero un levantamiento tú provocas con el apresamiento de esa señora. Entonces, por eso uno tiene que razonar en situaciones de esa naturaleza y decir, ven acá, vamos a poner las cosas sobre la mesa de manera prudente. ¿Es posible una situación de esa naturaleza? Bueno, si es un gobierno que no tiene el control en este momento absolutamente de nada, es posible. Pero la verdad es que esos militares venezolanos alineados con el presidente Nicolás Maduro
tienen el control, señores, absolutamente de todas las instancias. No tienen el control de las calles, esa es la verdad, porque las protestas de las últimas horas han sido muy masivas. Es decir, eso hay que reconocerlo. Claro, pero de ahí a que las estructuras del poder, eso está total y absolutamente controlado por ese gobierno. Yo decía que era muy difícil que una presa, un personaje como ese, ellos no la pueden tener en una cárcel. No la soporta el gobierno venezolano esa presa. Agradezco a Alberto Dice ella, José. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero y salimos a una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias. Cayó en la calle. Yo estoy viva al asalto y Venezuela será libre. Eso es lo que ella dice en este video que colgó, un video de acá apenas 19 segundos, donde dice específicamente esta parte, que está bien y está segura. Mira, agradezco a Alberto José que me recordó Carlos Andrés Pérez, es la figura también, con una buena relación con la República Dominicana. Inclusive, Carlos Andrés Pérez, en el régimen de fuerza de los últimos 12 años de Balaguer, jugó un papel extraordinario a favor de la oposición dominicana, con esa relación de hermanos de Carlos Andrés Pérez y José Francisco Peña Gómez. Y comentaba con unos amigos, por ejemplo, que el gobierno chavista, que se hacía llamar comunista, socialista, populista, qué sé yo, y que se pintaron como la solución de los problemas en Venezuela, acabaron con todo. Y ellos llegaron precedidos de un desencanto de Venezuela por el asunto de la corrupción, que acusaban básicamente a los copellanos y a los otros partidos, a Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, cuando Carlos Andrés Pérez dejó el poder, dejó riquezas y dejó un país en desarrollo y crecimiento. Claro, había mucha corrupción, como todos los países de América Latina. Sin embargo, los chavistas han roto el saco, han pasado una situación terrible lo que está viviendo Venezuela hoy, y el mismo hecho de que hoy haya de los casi 30 o 25 y pico de millones de venezolanos, 7.8 millones de ellos se encuentren fuera de su país, se encuentren disgregados en el mundo, desde Asia hasta Europa, Estados Unidos, Occidente y todo distribuido, América Latina, andan los venezolanos, y eso es una pena. Un país rico que hoy se ubica como una economía sumamente en crecimiento por las explotaciones petroleras, sin embargo no puede aprovecharla porque solo produce y exporta petróleo, no tiene más nada. Todo lo que se come, desde una caraota, un grano de habichuela, hasta un grano de arroz, y las verduras y las viandas, tiene que importarla toda porque no produce nada. Los gobiernos venezolanos de los últimos 20 años no se dedicaron a producir absolutamente nada, solo a explotar los yacimientos petroleros para enriquecerse ellos, enriquecer familiares, amigos y relacionados, pero nada con el pueblo que cada vez es más pobre. Hoy Venezuela inclusive no tiene ni un camión de asfalto para asfaltar una calle, que tiene un desastre. Con relación al video, antes de irnos a la pausa, que se ha puesto a circular, no es dudoso, o sea, realmente no garantiza ninguna seguridad porque no sale de la cuenta de María Corina. A mí me extraña ni que sale de ninguna de la cuenta de sus que más todos cercanos. Estos periódicos y agencias internacionales vengan a conocer esto. Pero ella se ve muy serena, aunque sí, real y efectivamente el video es dudaz. La inteligencia artificial. Como dice Juan, hay que ver qué pasa con la inteligencia artificial. Que evolucione la tarde, porque la inteligencia artificial pone a hablar, te pone a bailar con quien sea, te pone a bailar a ti hasta con un muerto de hace 200 años. O sea que hay que tener cuidado con toda esa situación. Lo propio y lo mejor sería esperar más adelante a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a la pausa, Carlos. Seguimos en el patrón de la tarde. Ayer también nosotros dejamos sobre la mesa y ver lo que iba a ocurrir con relación al fuego
forestal de Los Ángeles, de California, y que ha seguido avanzando, y su destrucción pues ha continuado tanto en residencias como las personas que han sido llevadas a otros lugares. Desde aquí, desde la República Dominicana, se le ha dado seguimiento al caso del cónsul dominicano en Los Ángeles, el cineasta, donde anoche él decía que iba a amanecer en un vehículo porque no había habitación de hotel, el que le habían ubicado era solo por una noche, pero que ya en el día de hoy le habían garantizado un hotel por 2 noches, y hemos visto poco a poco cómo ha continuado la incidencia de estos incendios forestales en Los Ángeles y de qué manera ha afectado a las celebridades. Mira, Juan, escúchame, he hecho un recorrido por 5 o 6 periódicos internacionales, Infobae, El País, ABC y El Universal, y hay información muy contradictoria. La mayoría establecen que sigue detenida. El Universal dice que es un falso negativo, que no es cierto que estuviera detenido, que no es oficioso. Las autoridades lo desmienten. Entonces dice, el Universal dice falso positivo. Fuentes oficiales chavistas desmienten supuesta detención de María Corina Machado tras fracaso en su convocatoria. Este es un periódico Hay chavista. Un venezolano que dice urgente, me confirman que el video de María Corina Machado es falso. Según la periodista venezolana del Valle Canelón, estamos a la espera de más información. Esa es una periodista Está muy confuso toda la situación. A ver qué Pérez desarrollo. En el día de hoy, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, habló a los medios de comunicación para informar que iniciará un proceso de diálogo, de mediación entre representantes de las comunidades de Cotuí y la empresa minera Barrick-Gold, con el propósito de llegar a un acuerdo sobre las situaciones conflictivas que se han presentado en varias comunidades de la provincia Juan Sánchez Ramírez, la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, y se ha presentado un nivel de violencia, un nivel de enfrentamientos con numerosos heridos. Un sacerdote que ha puesto a circular un video donde aparece con sangre en la cara, supuestamente por los golpes, los maltratos que recibió. Se ha revelado que 6 o 7 dirigentes comunitarios y campesinos también resultaron heridos en esa inexplicable reacción, porque independientemente de lo que ha revelado la empresa Barrick-Gold, en el sentido de que supuestamente le obstaculizaron todo lo que tiene que ver con la labor de explotación minera que lleva a cabo en Cotuí, en Pueblo Viejo Cotuí, no hay absolutamente ninguna justificación para que se actuara de esa manera. Y sobre todo tú ver militares y policías lanzando bombas a los comunitarios, a los campesinos, como si fuesen empleados o estuviesen al servicio de esa empresa minera Barrick-Gold. Ahora, con el ministro Joel Santos se presenta una situación, un conflicto de intereses hay ahí, porque Joel Santos es el esposo de la diputada Carmen Barceló, y entonces Carmen Barceló es hermana de Juana Barceló, que es la jefa de la Barrick-Gold en la República Dominicana en este momento. Entonces, el gobierno debería de pensar en otra persona que no sea el ministro de Energía y Minas, independientemente de que es a él que le corresponde por el cargo que desempeña y la minera involucrada en esta situación. Pero resulta que por los conflictos de intereses sería razonable que el gobierno utilizara
a otra persona. Digo al gobierno porque es al gobierno que le corresponde garantizar la paz y la tranquilidad en esas comunidades campesinas. Hay ahí unos intereses que chocan de manera muy fuerte, cada quien defendiendo sus posiciones de manera radical. La empresa por un lado, la Barrigol, y los sacerdotes y los dirigentes campesinos y comunitarios por otro lado. Entonces, es una gran cantidad de comunidades campesinas que están involucradas en esta situación. Y hay que evitar una tragedia en esa zona. Por eso digo que es urgente un diálogo ahí, unas conversaciones que eviten que se pueda presentar ahí una situación peor que las que llevamos en este momento. Así es que, si es Joel Santos, no sé. Ahora, es responsabilidad del gobierno ir allí a tratar de pacificar esa situación, independientemente de que lo haga como mediador, porque si no hay una intervención de la autoridad, es evidente que ese conflicto se va a agudizar. Es evidente que esos pleitos, esos enfrentamientos te podrían provocar una tragedia en esa zona, porque esos campesinos que tienen todos los años trabajando esas tierras y que ahora haya una serie de obstáculos para ellos seguir viviendo allí, trabajando allí y llevando su vida ahí. Entonces, el gobierno tiene esa responsabilidad de que la violencia sea detenida y sea cortada de raíz en esa zona. Hay varias cosas. Lo primero es que el incidente no ocurre en medio de un desalojo. Va a haber un desalojo, pero se están poniendo de acuerdo y ya están de acuerdo prácticamente de desalojo. Parece que hay algunas cosas que no se han amarrado bien y había una protesta y obstaculizaron el camino hacia donde iban los técnicos de la Barrigol para trabajar en el aspecto y la coordinación de la presa de cola que van a hacer ahí. Ya están de acuerdo con relación a eso. El incidente ocurre porque ellos tenían una protesta y la Barrigol llamó a la policía, a los militares, y llegaron. Hubo un enfrentamiento con la comunidad. El sacerdote que resultó lesionado con una leve herida en el rostro es el sacerdote católico Johnny Durán. Es una pena y una lástima y un drama humano. Yo me uno a lo que dice Juan, que el gobierno tiene que hacer presencia ahí, porque no es posible, decía yo ayer, que todavía en horas de la noche mostrándose esas imágenes y todavía esta mañana mostrándose esas imágenes, oficialmente del gobierno dominicano no ha habido todavía un pronunciamiento al respecto. El que habló fue el ministro de Minas y cosas, porque le compete directamente, porque esa es, reitero, su competencia. El ministro de Minas y Energía tiene que ver con ese aspecto. Pero el gobierno dominicano, en un conflicto como este tan importante y tan delicado, tiene que hacer un pronunciamiento y tiene que detener a las huestes policiales y militares, porque no puede seguir así. Y tiene que saber el gobierno a qué nivel van las relaciones y los acuerdos concernientes al desalojo que se va a producir, porque ya los campesinos están de acuerdo en ceder su tierra, de Zambrana, de La Lomota y de toda esa zona. Ya están de acuerdo. Parece que falta un ligero detalle, que la Barrigol no accedía, y por eso fue la protesta violenta, que no debió llegar hasta esos niveles, porque así como el sacerdote hay otros campesinos que fueron sumamente lesionados. Entonces el gobierno tiene que hacer presencia, el gobierno tiene que hacer un pronunciamiento oficial, porque no puede hacerse ajeno a lo que está ocurriendo en Cotuí. Gente que estaba tranquilo en su tierra, que estaba produciendo, y llegó la explotación y se lo ha llevado de paro. Y aunque ellos no quieran, miren, si aquí hubiera algún tipo de yacimiento importante, cuando se cede el gobierno dominicano las concesiones y nosotros estamos acá, olvídense ustedes que tarde o temprano nos sacan para explotar esos yacimientos mineros, porque es un asunto de Estado y de beneficio para todos sacar esa riqueza que nos da el suelo. Y en Cotuí, los cotuizanos lo han entendido eso, pero no se le puede arrancar de las manos
sin darle lo que se merece y en el tiempo que se corresponde, porque lo ideal es que si van a ser desalojados, que primero estén construidas las nuevas áreas y la zona en donde esa persona y esa familia van a ir, porque ellos no llamaron a que lo sacaran, lo van a sacar porque hay una explotación minera y unos negocios de mina de la Barrigol y el Estado Dominicano, pero ellos no pidieron eso. Entonces el Estado Dominicano tiene que velar porque la Barrigol primero tenga la comunidad lista, la casa con todas las facilidades de agua, electricidad, iglesias, cancha deportiva, escuela, centro médico, donde van todas esas comunidades. Cuando eso esté listo, entonces mudan a cada uno de los beneficiarios. Pero no pueden decirle en un momento, señores, tienen un mes, tienen 90 días para irse y nosotros lo vamos a reubicar después. Ustedes se van donde familiares, amigos, hoteles, casas, alquileres. No, así no. Si no puede ser, eso tiene que ser bien planificado. Realmente la explotación minera es conflictiva, problemática y causa esos enfrentamientos con comunitarios. Donde quiera que haya que explotar una mina, todas partes del mundo. Esto es un asunto escandaloso. Pero cuando una minera decide invertir algo en una comunidad, ya usted sabe la cantidad de millones de dólares que se ha llevado. Esa Barrigol, señores, eso es, los dólares que esa gente se llevan con esa explotación minera ahí en Cotuí, eso es terrible. Que haga un dispensario médico, una cancha, esas cositas, comparado incluso con los impuestos que pagan el Estado Dominicano, que hay que reconocer eso también. Son tan poderosas esas mineras que los gobiernos hasta renegocian el pago de los impuestos. Le piden incluso a las mineras millones y millones de pesos por adelantado de los impuestos, porque es un sector que mueve tantos millones de dólares que se dan ese lujo, señores. Y entonces las comunidades finalmente lo que reciben son migajas, cuestiones sin relevancia, reciben las comunidades delante de los daños que provoca esa explotación minera. Bueno, si yo, voy a otro tema, si yo vivo en un circuito de Edenorte y yo pago la luz religiosamente, como yo la pago, yo hace 10 o 15 años decidí no vivir en esos conflictos permanentes que significan los retrasos en el pago de la luz. Yo decidí terminar con ese estrés que significa tú someterte a estas situaciones de el pago de la energía eléctrica. El pago recurrente. Pero es que resulta que en el día de hoy el Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad ha hecho un anuncio que en la práctica sería un abuso, porque lo que se está anunciando es que en los circuitos donde hay falta de pago de hasta un 50%, le van a dar apagones de 3 horas frecuentemente con el propósito de forzar que paguen. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Y yo pago mensual. Y yo tengo que ver que tú me vas a castigar a mí por los otros que no paguen. No, bajo ninguna circunstancia. Entonces se han anunciado cortes eléctricos de hasta 3 horas en los circuitos donde las pérdidas superan el 50%. Es que yo no tengo que ver con eso. Es que yo recibo mi energía eléctrica y a principio de cada mes yo voy y pago mi recibo de luz. Usted el deber que tiene es darme energía eléctrica, posiblemente las 24 horas. Eso es su responsabilidad. Pero ¿cómo es eso? Oh, pero si el circuito donde yo vivo entonces tiene pérdidas por falta de pago, por fraudes, por lo que sea. Si tiene pérdidas
por ejemplo, ese circuito de un 52%, digamos. Entonces, los que pagamos tenemos que sufrir las consecuencias de los que no pagan o los que se roban la luz. No, eso es abusivo, eso es ilegal, eso es inaceptable si se aplica, si se ejecuta esa decisión del Consejo Unificado de las EDES, como se le llama. Y la noticia, creo que la leí en un periódico Diario Libre de manera amplia, la información con una explicación sobre la necesidad de hacer mayor eficiente el sector eléctrico de la República Dominicana, de que no haya tantas pérdidas, de que las cobranzas mejoren. Todo eso está muy bien y yo lo apoyo, pero bajo ninguna circunstancia yo puedo aceptar que si yo pago como pago mensualmente, se me quiera someter a apagones para forzar a los que no pagan a que lo hagan. No, eso es una decisión inaceptable, abusiva, que uno bajo ninguna... Pero ¿y de dónde sale una decisión de esa naturaleza? Córtele la luz al que no paga, investigue los fraudes y sométalo a la justicia y haga lo que usted quiera. Pero a los que actuamos de manera correcta, usted tiene que respetarnos. Es eso. Usted nos respeta a nosotros, pero no nos dé el mismo trato que a los que no pagan o a los que tienen fraudes. A los que hacen trabajo los contadores para que los recibos de luz no lleguen acorde al consumo que usted tiene. No, a mí usted no puede someterme a eso. Eso amerita que uno lo denuncie constantemente. Y si me lo hacen, entonces provocar apagones para forzar que se pague la luz. Entonces, a los que pagamos, por supuesto que nos tendrán de frente, porque no puede ser un castigo de esa naturaleza a los que cumplimos. Castigue a los que no cumplen. ¿De qué forma? Bueno, eso es una responsabilidad de usted como autoridad. Busque usted la forma de castigar al que no paga o al que se roba la luz, pero no quiera usted darnos el mismo trato a nosotros que pagamos a los que hacen fraude. Eso es injusto de parte de el Consejo Unificado de las EDES. Y si las distribuidoras de electricidad de norte, de sur y de este aplican esa resolución, es un abuso que estarían cometiendo contra nosotros los que pagamos la luz. Así que llamo la atención sobre eso, porque es un acto de injusticia. Es que eso tiene que indignar al que paga y al que lo hace religiosamente, sin protesta, sin estar tratando de reclamar absolutamente nada, porque hay veces que yo entiendo que la luz me llegó superior a lo que yo entiendo que consumo, y yo aún así sigo pagando mi energía eléctrica de manera tranquila y sin protesta de ningún tipo. Entonces, encima de eso, tú quieres darme ese trato. Por favor, entonces, así no se puede dirigir estas instituciones. Bueno, se está refrescando la información del vídeo que se ha colgado con relación a Corina Machado en Venezuela, y dicen que real y efectivamente ella fue detenida por unos minutos y después la hicieron grabar estos videos. El video fue obligada a grabar ese video para limpiar a Miraflores por el operativo. Entonces, lo que se espera es que más adelante ella desde algún lugar pues pueda explicar realmente lo que ocurrió. Hoy también los ojos en el plano internacional estuvieron puestos sobre las honras fúnebres al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter,
que fue un funeral de Estado, de los funerales que hacen historia. El expresidente Jimmy Carter fue homenajeado en un funeral de Estado celebrado este jueves en la Catedral Nacional de Washington, en el que el presidente Joe Biden pronunció un panegírico. Los tributos al expresidente lo elogiaron como un hombre honesto, que fue un líder adelantado a su tiempo. El 39º presidente, fallecido el mes pasado en Georgia, fue el expresidente estadounidense vivo de mayor edad y el primero en alcanzar los 100 años. Lideró iniciativas perdurables en política exterior, como un acuerdo de paz entre Israel y Egipto, la normalización de las relaciones con China y los tratados que otorgaron a Panamá el control del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump, el presidente Joe Biden y los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama asistieron al funeral de Estado en una reunión excesivamente rara y marcó la primera vez que todos ellos se han visto cara a cara desde el funeral de George W. Bush padre en diciembre del 2018. En una sala que estaba llena de algunas personas poderosas del mundo, incluidos los presidentes estadounidenses vivos, todos permanecieron en silencio y observaron cómo el féretro del presidente Jimmy Carter entraba en la Catedral Nacional de Washington en un momento muy emotivo y solemne. El féretro de Carter fue llevado a la parte delantera de la catedral, mientras el reverendo Andrew Young, antiguo embajador de Estados Unidos ante la ONU, leía todas las escrituras. Biden dijo en el tributo más duradero de Carter fue su carácter. Él habló en el panegírico sobre esta parte, dijo que en lo que creo que el tributo perdurable de Jimmy Carter es el carácter, y lo repitió. Por eso el carácter creo que determina el destino de nuestras vidas y francamente el destino en la vida de la nación. Habló sobre la amistad que enseñó y a través de su vida. También ahí habló el nieto de Carter, quien reflexiona sobre el legado del primer millennial. Lo dijo a manera de chanza, pero describió que su abuelo fue el primer millennial tras enumerar muchas de sus posturas progresistas. Como gobernador de Georgia, hace medio siglo, predicó el fin de la discriminación racial y el fin del encarcelamiento masivo. También allí se hablaron muchos elogios y promesas cumplidas de Jimmy Carter y Gerald Ford, que antaño acérrimos rivales políticos, que se convirtieron más tarde en amigos entrañables. Y por supuesto también tenía un gran sentido del humor. Aunque solo se estuvo 4 años en la Casa Blanca, consiguió mucho en ese tiempo y se erigió como el referente para los estadounidenses comprometidos en la justicia y la decencia, y así se le da el último adiós al expresidente Jimmy Carter, quien es el presidente número 39 de los Estados Unidos. Bueno, ahí va quedando. Jimmy Carter es originario de Georgia, donde será sepultado, porque no va a ser sepultado en Washington. En Washington terminaron ayer los funerales y se encaminaba hoy ya hacia Georgia, en donde será su última morada. Fue un gobierno solamente de 4 años, pero hizo historia por su labor de negociación, su labor de conciencia, de alianza y respeto a las democracias. Tanto así que creó el Centro Carter, que es uno de los centros de participación en campañas electorales, análisis políticos electorales más importantes del hemisferio occidental. Así es que una gran persona, 100 años ya tenía Jimmy Carter cuando lamentablemente termina la vida. Así es que se van los grandes hombres poco a poco. El equipo de campaña de María Corina Machado anuncia la liberación de la opositora de Venezuela. Excelente. Ellos dicen que ha sido liberada este jueves después de ser detenida tras finalizar una manifestación celebrada en Chacao, en el área metropolitana de la capital venezolana de Caracas. En el suceso detonaron armas de fuego, se la llevaron detenida por la fuerza y durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios videos y luego fue liberada.
ha señalado su equipo en un mensaje publicado en las redes sociales. Una guerra informativa. Es decir, que vamos a ver en definitiva cuál será el final de esta información. Hay una guerra informativa. Sigo esperando una explicación que me convenza. Que la haga ella, sobre todo. Todas esas cosas. Claro. El partido que reveló que supuestamente había sido interceptada de manera violenta, como dijo, ya está diciendo que fue puesta en libertad. Esperemos, porque es que yo estoy observando como que eso es una maniobra. Entonces, por eso debo de esperar todavía un poco más. Vi cómo se va despejando la situación. Poco a poco se ha ido despejando, la han ido acomodando poco a poco, porque la verdad es que fue una ligereza esa revelación sin estar debidamente confirmada. Las informaciones, señores, en algo deben de confirmarse, tú tratar, pero no soltar cosas así en medio de un escenario tan delicado y peligroso como existe en Venezuela. Venezuela está expuesta a un posible baño de sangre en cualquier momento. Es esa la situación, que Venezuela está en una tensión, Venezuela está en una presión, que eso puede estallar en cualquier momento. Entonces, los medios no deberían de estar azuzando cosas para agudizar los problemas que se están viviendo allí. Eso no resuelve absolutamente nada. Desde que dieron la información, la estoy poniendo en duda. La estoy poniendo y la sigo poniendo en duda. Entonces, vamos, ojalá que ella hable y que lo haga con la responsabilidad con que ella ha actuado hasta este momento. Hay que reconocer que es una mujer valiente, responsable y que da la cara. Eso hay que reconocérselo. Esa dama está echando un pleito ahí en medio de serias desventajas y no da el brazo a torcer. Entonces esa mujer merece un gran reconocimiento, pero de ahí a inventarse cosas, hasta ahí no podemos llegar. Entonces, se supone que las agencias internacionales van a ir poco a poco acomodando el asunto hasta que caiga en el olvido en los próximos minutos esa información relacionada con María Corina Machado, que uno espera que siempre esté salva, tranquila y que pueda seguir ejerciendo sus labores políticas. Eso es lo que uno espera, porque ella tiene un brillante futuro. Yo digo que esa dama tiene más futuro que el propio Edmundo González, que fue una salida salomónica, porque ella no pudo ser candidata presidencial. Edmundo González. Entonces, va de a ella hay que cuidarla, protegerla, pero no manipulando cosas. Vamos, así. Carlos. Bueno, seguimos en el patrón de la tarde, don Nelson. Claro, mira, hay una situación que se está dando con mucha frecuencia en los hospitales públicos de la República Dominicana. Y usted preguntará, ¿y por qué no ocurre en las emergencias de las clínicas privadas? ¿Por qué solo ocurre en los hospitales públicos? Porque hay un irrespeto de desbandada a todo lo que significa que es propiedad estatal. Como es propiedad de todos nosotros, podemos hacer pillaje todo el que quiera y hacerlo de esa manera. Ustedes ven que en muchos hospitales cada momento llevan a una persona herida, a un lesionado por accidente o por lo que sea, y termina en un incidente a trompadas, disparo, cuchillada. Fíjense lo que hicieron un par de haitianos, una pareja en una emergencia de un hospital, y lo que han hecho otros, que van inclusive a matar al victimario, a la persona envuelta en un incidente. Entonces las autoridades tienen que buscar mecanismos que traten de fortalecer la seguridad de las emergencias de los centros hospitalarios públicos
de la República Dominicana. Están denunciando un grupo de enfermeras de Cabral, allá en la zona sur, creo que pertenece a Asua. Denuncian que fueron atracadas y agredidas por delincuentes saliendo de la misma emergencia. Y también en el sur del país, en muchas de esas emergencias, se han armado situaciones incontrolables por personas que quieren que un pariente que llega, un amigo que llega con una situación, pues le busquen inmediatamente una cama, lo intervengan inmediatamente cuando no hay las condiciones dadas porque están atendiendo a otros pacientes que llegaron primero. Se olvidan que es por turno. Entonces esto está ocurriendo en los centros públicos de la República Dominicana, centros hospitalarios. En el Cabral Ibáez ha ocurrido en otros centros de Puerto Plata, en el sur y sobre todo en la capital es en donde pasa con más frecuencia. Las autoridades deben destinar una seguridad policial especial para centros hospitalarios como los principales hospitales de la capital dominicana. Esto es un asunto que hay que trabajarlo, que hay que tener mucho cuidado con ello, porque son profesionales y gente que tienen a veces 12, 15 y hasta 20 horas de trabajo, un médico, una enfermera, para que vengan unas personas que llegaron con una emergencia con una persona, pero tienen que esperar su turno y esperar los resultados que los médicos le puedan dar y trabajar sobre la base de las condiciones establecidas en ese centro de salud público. Por lo tanto, hay que ponerle seguridad a los mismos. Con la derrota anoche del equipo de las Águilas Cibaeñas, la fanaticada del equipo Mamey, del equipo de Santiago, se entregó. Como que empieza a resignarse de que el equipo no podrá clasificar para la serie final del béisbol profesional de la República Dominicana. Han sido unas derrotas no solo dolorosas para los fanáticos de las Águilas, sino que se encuentran pocas explicaciones sobre este desplome, esa caída. Es una situación parecida a lo que se presentó con el equipo de los Leones del Escogido. El Escogido ganó 15 de 20 partidos y solo necesitaba 10 para clasificar prácticamente en primer lugar. Señores, y se desplomó de una forma tal que perdió 15 de 18 y finalmente clasificó arrastrándose casi en el último día. Y entonces las Águilas Cibaeñas tuvieron un inicio lento. Cambiaron el dirigente y trajeron a Yadier Molina de Puerto Rico. Y el equipo se levantó y fue tan exitoso en la serie regular que Yadier Molina tuvo a punto de ser electo el manager del año. Fue apenas por unos puntos que el dirigente de las Estrellas Orientales, Fernando Tatis, le ganó en la competencia por el manager del año. E incluso las Águilas Cibaeñas, antes de que terminara la serie regular, estaban sentadas, tranquilas, esperando el desenlace final entre las Estrellas Orientales, los Tigres del Licey, los Leones del Escogido y el equipo de San Francisco de Macorís, los Gigantes. Y entonces entran a todos contra todos y de manera inesperada se desploma totalmente la ofensiva, porque no es el picheo, es la ofensiva. Porque si usted pierde 1-0, eso indica que el picheo estuvo impecable. Es el bateo que no existe en este momento. Pero es una situación inaudita, porque un equipo que
lleve 3 partidos frente a los Tigres del Licey sin hacer una carrera. Un equipo tan entusiasta, tan agresivo, tan dinámico como las Águilas Ibaeñas. Y ese dugout en este momento se ve apagado, triste, sin iniciativa, sin capacidad de reacción. Porque el equipo realmente ha hecho buenas inversiones. Para los que están criticando la directiva, el equipo ha hecho buenas inversiones. Los últimos 2 peloteros que trajo las Águilas Ibaeñas son 2 grandes ligas. El colombiano Harold Ramírez, que está bateando más de 300 en este momento. Él y el shortstop Perdomo son los puntos luminosos nada más en este momento. Después todo se ha caído. Trajeron a un receptor de las grandes ligas, Cristian Betancourt, un panameño, y el hombre no ha dado pie con bola. Y rápidamente las Águilas acaban de anunciar que llega y ya está aquí un receptor puertorriqueño, porque este hombre de grandes ligas no dio resultado. Entonces es una situación incomprensible lo que se ha presentado con un equipo tan exitoso, un equipo tan batallador, y tú ves que está prácticamente en el suelo. Anoche el empate estaba en tercera, pero ya habían 2 outs. Después de 2 outs, en el 9º inning, hubo 2 hits, incluyendo uno que permitió que el corredor llegara hasta la tercera. Y ahí finalmente termina el partido sin poder empujar la carrera. Porque estamos hablando de un equipo que tiene más de 25 turnos encontrando gente en posición anotadora y no ha dado un hit. Es decir, algo que uno se sorprende de una situación de esa naturaleza, y sobre todo luego de un desempeño tan exitoso en la serie regular. Tienen en este momento 1 ganado y 6 perdidos. Eso indica que van 7 partidos. Esta noche hay un descanso que posiblemente le caiga muy bien a las Águilas Ibaeñas. Se reinicia mañana con la visita de los Leones del Escogido al Estadio Cibao de Santiago, pero está en una situación casi de cuidados intensivos, está el equipo de las Águilas Ibaeñas. Triste y dolorosa esta situación, porque ha sido una caída inesperada, ha sido un desplome sorpresivo. La fanaticada estaba alegre, contenta, motivada, entusiasmada, y de pronto el asunto se cae. Así es que una situación muy difícil. Los Tigres del Licey tienen 5-2. Los Leones Escogidos y las Estrellas Orientales están empatados en segundo lugar con 3 y 3, 4 y 3, 4 y 3. Y entonces las Águilas 1 y 6. Difícil, pero no imposible el hecho de que puedan repuntar. Se han presentado situaciones peores de ahí, y los equipos repuntan, se recuperan. Vamos a ver si hay una motivación, si el ánimo de los peloteros, de los directivos, de ese dugout de las Águilas Ibaeñas, si el ánimo está bueno, porque es que parece que ese desánimo también que le ha caído al equipo le está haciendo un terrible daño. Reitero, yo no creo que el problema sea de la directiva, yo no creo que el problema sea de las inversiones. Hubo buenas inversiones y el equipo sencillamente no ha respondido. Bueno, si pudieron ver anoche la fanaticada, tú vas a terminar algo. La fanaticada anoche prácticamente se escabulleron. Ya al final ya tú no veías ni una bandera ni una gorra aguilucha. Todo lo que veía era azul. O sea que ya se están guareciendo.
la cueva de las águilas cibaeñas estaba totalmente muerta. Una situación preocupante y difícil. Mire, están confirmando, como dijo Yalisa, el comando con Venezuela confirma que María Corina Machado fue liberada. El equipo de la opositora dijo que fue forzada a grabar varios videos. Están adelantando en este momento que en las próximas horas se va a dirigir a todos los venezolanos en una alocución de radio y televisión. Eso es importante. En otro orden, Juan, tú vas con usted. En otro orden, mira, nosotros somos un país bendecido porque aquí uno de los ministerios más importantes que tiene la República Dominicana es el que tiene que ver con las remesas, en el que el país prácticamente no invierte nada y saca mucho. Las remesas alcanzaron los 10.756.000 dólares en el 2024. En el mes de diciembre se recibieron 1.003.5 millones de dólares por este concepto. Aquí está la información acabada. El Banco Central de la República Dominicana informó que durante el año 2024 las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 10.756 millones de dólares, lo que representa un aumento de 598.8 millones de dólares para una variación de un 5.9% en comparación con el año anterior, reflejando un resultado alineado con las proyecciones de la institución. En particular, en el mes de diciembre se recibieron 1.003.5 millones de dólares por este concepto, lo que significa un incremento interanual de 6.2%. Dice que es fundamental el Banco Central destacar la importancia de estos recursos enviados por la diáspora dominicana en el exterior, pues genera un efecto multiplicador en el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país. La remesa sigue siendo un elemento fundamental en el desarrollo económico de la República Dominicana. Con relación al desempeño económico de los Estados Unidos, el Banco Central dice que fue un factor determinante en el comportamiento de las remesas, ya que el 80.3% de los flujos formales de diciembre, equivalentes a 710.5 millones de dólares, provinieron de ese país. Luego le sigue España y así sucesivamente. Es decir, que las remesas sigue siendo un punto luminoso en el desarrollo y fortalecimiento económico de la República Dominicana. Por lo tanto, hay que darle mayor respuesta a esa diáspora. Observé la solución que encontró el Partido Revolucionario Moderno para el conflicto que tenía en Navarrete. Me ha llamado poderosamente la atención esta salida que le han buscado a ese tranque que había con el distrito escolar del municipio de Navarrete. Todos sabemos que el ministro de Educación, Ángel Hernández, había nombrado a la profesora Denise Molina como directora de ese distrito escolar 0807 en Navarrete. Y entonces eso provocó un tranque de meses o de semanas, porque el PRM sencillamente no aceptaba esa designación del ministro Ángel Hernández. Y obsérvese la salida que se le ha buscado. La profesora Denise Molina, designada, pero escuché el cargo, pero esto es interesante, directora adjunta interina de la Regional 8 de Educación. Es decir, ella es después de Marieta Díaz, pero interina. Entonces, directora adjunta interina, porque ese cargo no existe. No. Y entonces por eso tú le pones interino. Jacqueline Pérez, entonces, ocupa la dirección del distrito escolar 0807 de Navarrete. Esa no es la misma del PRM. La misma del PRM, que el PRM se paró en 4 pies y le hizo que respetaran su jurisdicción. Tamboril sí perdió el puesto con el director del distrito. Mira, ahí se presenta una situación. En los gobiernos que hay muchos funcionarios que no les duele el partido que está en el poder, siempre habrá esos conflictos y esos problemas.
El PRM, desde que llegó al poder, tiene demasiados funcionarios que no le duele el partido, que prácticamente no movieron un dedo en campaña electoral para que ese partido ganara. Y por tanto la militancia y los simpatizantes de ese partido no significa nada importante. Piensan en técnicos, piensan en amigos, que este me recomendó aquel. Entonces se presentan esas situaciones porque la llegada de la profesora Denise Molina es precisamente eso. Supuestamente ya era del PLD, pero finalmente renunció del PLD, pero todos en Navarrete saben la situación que se presenta con esa profesora. Entonces, yo creo que el problema viene por ahí, porque es que yo he estado insistiendo de que desde el principio el PRM nombró una cantidad de funcionarios que no eran del partido, sino que contribuyeron a través de la sociedad civil. Pero todo el mundo sabe que la sociedad civil no mueve un dedo buscando votos. La sociedad civil de este país es de medios de comunicación. Por eso, más que instituciones que trabajan, ¿no?, en un área determinada, son instrumentos de presión mediática. La sociedad civil en este país es eso, un instrumento de presión mediática. Y por eso, hoy día tuve que la sociedad civil, una parte fue del PLD y otra parte del PRM, y así sucesivamente, porque siempre están ahí y siempre llegan a las posiciones públicas. Pero usted cree, miren, usted me va a decir a mí que el canciller Roberto Álvarez le duele el PRM, que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa, le duele el PRM. Usted me va a decir a mí que a Ángel Hernández, que ciertamente ha sido un cercano del PRM, pero metido ahí en su universidad, me va a decir a mí que se lanzó a las calles a buscar votos. ¿Cuál fue la responsabilidad de él en campaña electoral? Ninguna. Y por tanto son personas que no le duele la organización política. Es diferente a esos dirigentes partidarios que se pasan años y años trabajando política para lograr que su partido llegue al poder. Pero es que en la sociedad dominicana hay grupos que viven medrando permanentemente y, como me dijo a mí un amigo político de alto nivel en una ocasión, me lo dijo, cuando los oportunistas ven o toman una decisión, no fallan. El oportunista nunca ha perdido unas elecciones, porque ellos tienen el olfato para saber hacia dónde va la simpatía electoral para ganar, y ahí se cobijan los oportunistas. Por eso tú ves funcionarios actuales de este gobierno que duraron 20 años siendo funcionarios de los gobiernos del PLD. Lo Modesto Guzmán, lo de Maricha López y esa gente, 20 años funcionarios de los gobiernos del PLD, porque ellos forman parte de un grupo que son oportunistas de la política y se van cobijando de acuerdo a cómo se va moviendo la simpatía electoral. Se dieron cuenta de que la reelección del presidente Abinader estaba segura en el 2004 y ahí se engancharon todos. Entonces, es eso. Entonces, usted me va a decir, porque a mí me informaron, por ejemplo, que Infotet en Santiago tiene más de 60 empleados. Yo no sabía que eso era una institución que tenía tantos empleados en Santiago. Es grande. ¿Quién la dirige? ¿Quién la dirige? ¿Samuel Brito? No. Rafael Santos. No sé, Josué Brito. A ese le duele el PRM. Infotec. No le va a doler el PRM. Infotec, la María Rafael Santos. Yo digo la cuestión que dirige. Josué Brito está en el asunto de que dirige Maritza López en la cooperativa, el IDECO. IDECO, yo dije Infotec, pero es IDECO. El IDECO. Y entonces,
Miren, la experiencia más efectiva fue la del PLD y por eso duró 20 años en el poder. 25 miembros del comité político y los 25 eran ministros. Punto. Sí, búscalo. Yo no conozco un miembro del comité político del PLD que no fuera ministro, porque en primera instancia el brazo armado de un gobierno es su partido. El sostenimiento de un gobierno son sus militantes y simpatizantes, porque eso no fallan. Ahora, cuando tú desencantas al militante y al simpatizante, prepárate, porque la simpatía electoral es muy voluble en la sociedad dominicana y tu ejército esencial es tu partido. Nunca descuide tu partido. En el gobierno del PLD a Miguel Vargas Maldonado se le criticaba que tenía la Cancillería con empleados hasta en Dajabón. Pero eso existe el asunto. ¿Tú me entiendes? En Santiago aparecieron 20 o 25 funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando Miguel Vargas fue canciller. Dígame si Roberto Álvarez te hace una... Yo no estoy diciendo que la administración pública tú la tienes que tratar así, pero la realidad es que si tú hoy día no le prestas atención a tu partido, es muy difícil que tú puedas permanecer muchos años en el gobierno, porque esos son los que se fajan, esos son los que buscan los votos, esos son los que les duele el trabajo que realizan y defienden el trabajo que realizan. Lo he estado planteando hace tiempo que estoy planteando ese razonamiento. Antes de la pausa, yo quiero expresar también tristeza por esta situación que se presenta en el día de hoy con el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Es una figura emblemática, una figura muy admirada, muy querida, Pepe Mujica, por la sencillez, la amabilidad y esa forma tan llana con que él vive, actúa y opina. Y entonces él ha anunciado hoy que su cáncer de esófago se ha expandido y que ya está muriendo. Y lo ha dicho de manera abierta. Ha dicho: hasta acá llegué. Estoy muriendo. Un guerrero tiene derecho al descanso, ha dicho Pepe Mujica en el día de hoy, en lo que se ha interpretado ya como una despedida. Él ha dicho que el cáncer ya prácticamente lo tiene muriendo. Porque ha hecho metástasis en algunos otros órganos. Se ha expandido por todo el cuerpo. Sí. Y entonces que ya no tiene posibilidad de pararse de ahí y que está muriendo, que hasta acá llegué, porque es un hombre que ha actuado con esa transparencia, con esa sinceridad y con esa sencillez. Todos sabemos cómo vive en las afueras de Uruguay y es un ícono de la política. Yo creo incluso que Pepe Mujica hoy día, como persona y figura apreciada de ese bloque progresista de la política, yo creo que está incluso muy por encima de Lula da Silva, que es un ícono, lo que tiene que ver con la actividad política a ese nivel. Así que es muy triste y doloroso esto que, claro, se trata de una persona que ha vivido muchos años, una persona mayor. Tú no puedes esperar que sea para siempre, sino que llegará un momento en que todos
absolutamente todos vamos a pasar por una situación de esa naturaleza en que la vida se apaga y termina. Pero no deja de ser triste y doloroso lo de Pepe Mujica. Vamos a la pausa, Carlos. Seguimos en el patrón de la tarde. Nosotros tenemos aquí ya a Elvis Vázquez, quien ha iniciado el año con temas interesantes financieros. Bueno, hay un tema para que no me saquen de este programa, uno tiene que venir tirando paquetico. Ay. Gracias por recibirme, Nelson, Gladia Lisa. Para mí es un honor, Bonilla, estar aquí en este espacio. Se los digo hoy, como siempre, cada que tengo la oportunidad. Para mí, esta es mi clase de doctorado de los jueves. Mi clase de doctorado de los jueves es en este espacio. Me siento muy honrado y agradecido. Y bueno, aprendiendo de negocios y finanzas contigo. Caramba. Justamente ayer, Elvis, nosotros estábamos tratando sobre ese informe de inflación interanual del Banco Central de la República Dominicana, donde hay algunos datos. Incluso nosotros hablábamos sobre el tema de dólar. Sí, hay alguna gente que ve una contradicción en el crecimiento, en la baja inflación y en el costo del IPC. Lo que muestra el IPC con relación a la canasta familiar. Hay gente que está viendo ahí algunas contradicciones, pero es una situación que está viviendo el mundo del alza de precios. Sí, es normal. Los canales de distribución desde hace ya varios años tienen muchas presiones. Bajó un poco luego del COVID con las medidas que se tomaron a nivel internacional, pero recordarle a las personas que la presión de los precios de los canales de distribución, o sea, los fletes que se pagan para trasladar productos a nivel internacional, también responden a la incertidumbre que hay, el ambiente que hay en materia de seguridad y de tranquilidad, y sabemos que esas palabras no describieron el 2024 y todavía en este momento no se tiene un futuro claro al respecto. Obviamente eso tiene un impacto directo en los bienes y servicios al consumidor final. Ahora, no quita de que dentro de ese escenario de gran incertidumbre, de grandes riesgos a nivel internacional, de conflictos bélicos, de que no se sabe lo que va a pasar, de cambios políticos en grandes naciones que se ven amenazadas en el control o el liderazgo de poder a nivel geopolítico global. Eso tiene su efecto y su impacto, pero si las decisiones que se toman son adecuadas, bueno, pues entonces nosotros podemos navegar con cierta seguridad en esas incertidumbres, y es lo que refleja el informe del Banco Central aquí en la República Dominicana. El tema de la inflación que se maneja, es posible que se presenten situaciones, por ejemplo, el periódico Diario Libre titula hoy: inflación controlada, pero siguen los aumentos de precios. ¿La inflación puede controlar los aumentos de precios? Bueno, la definición técnica de inflación es el incremento de los precios de los bienes y servicios de forma generalizada. O sea que de manera general pudiéramos decir que si hay incrementos de precios, hay inflación, siempre y cuando sea general, o sea de forma transversal, que aumenten todos los precios. Ahora, el detalle está y el análisis hay que hacerlo puntualmente en cuáles cosas incrementaron su precio, ¿verdad? Porque durante el año 2024 nosotros vimos que el precio del galón de gasolina, si varió muy poco, se mantuvo congelado. El precio del huevo, si varió muy poco, ¿verdad? 6, 7 pesos durante todo el año. El precio del GLP, si varió muy poco. O sea que nosotros tenemos que irnos al detalle. En el informe del Banco Central nos dice un más o menos de dónde, qué grupos, qué rubros variaron y qué tanto. Y nosotros vemos que, por ejemplo, el rubro que más varió fue
fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas, casi en un 1.53%. Productos como el plátano, el pollo y el arroz fueron protagonistas en este sentido, pero nosotros vimos cómo la libra de arroz varió de entre 35 y 40 pesos. Y digo yo que a mí no me gusta usar de ejemplo el plátano, porque a veces el plátano está 15 a 12 y a veces está a 30 pesos. Sí, varía demasiado. El hecho es que si hay inflación moderada, los aumentos de precios también son más moderados. Sí, sí. Si hay una inflación muy alta, entonces tenemos un caos de precios. Es así. Depende del sector, porque recuerden, en el 2023, por ejemplo, el rubro de mayor que presentó mayor inflación fueron los vehículos, venta de vehículos usados, y luego las construcciones, los bienes raíces. Esos fueron los sectores que más inflación experimentaron. O sea que realmente tenemos que irnos al detalle. De forma generalizada, sí, o sea, sí se puede ver, pero cuando viene a ver, hubo inflación en un sector y en otro no. Y en materia de la canasta básica, nosotros tenemos excelentes ejemplos en ese sentido. También hay que recordarle a la gente que se tome en consideración los servicios que se ofrecen. Si un servicio incrementa de precio, obviamente el promedio va a impactar de forma puntual la tasa de inflación, pero sabemos que hay otras cosas que simplemente si han variaron poco o no variaron nada. Entonces, ¿cuál es la importancia esencial de tener inflación moderada? Sí, miren lo que sucede. Es lo siguiente: todos los países, todas las economías experimentan ciertos niveles de inflación. El truco está, y lo que hace el gobernador del Banco Central a través de las políticas que se toman, y el ministro de Hacienda, la Junta Monetaria en el caso de la República Dominicana, la Reserva Federal en el caso de los Estados Unidos y demás instancias a nivel internacional, es mantener la inflación controlada. Ahora, hay un rango. En la República Dominicana es más o menos un 4%, que es aceptable a nivel económico. Pueden buscar ahí la literatura para los países en vía de desarrollo, como el nuestro, ¿verdad? Y para los países desarrollados, los niveles de inflación aceptables son entre un 1 y un 2%, más o menos. Si la inflación anda rondando esos parámetros, bueno, pues está bien. ¿Parte de dónde? Bueno, de que o se incentiva el consumo o se desincentiva el consumo a través de los precios. De forma sintética, el Banco Central o los bancos centrales incentivan el consumo, facilitando el acceso al crédito a través de decisiones cuantitativas, bajando las tasas de referencia para los créditos y flexibilizando el marco regulatorio, que nosotros lo vivimos eso de cátedra, fue lo que nosotros vimos luego del COVID. Se bajaron las tasas de política monetaria, las tasas de referencia para incentivar el consumo luego de que nosotros salimos del COVID. Si la inflación es muy alta, muy por encima de 4 o 5, entonces, ¿cuál es la situación del mercado y de los precios? Puede provocar una recesión. Una recesión se entiende como se cae la capacidad de compra. Sí, si se cae la capacidad de compra, quiere decir que los negocios no venden. Si los negocios y las empresas no venden, no facturan, eso crea desempleo, porque hay que despedir para mantener el negocio o cerrar el negocio definitivamente hasta que las condiciones del mercado se normalicen y vuelvan a darse oportunidades para participar y generar actividades económicamente productivas. Mira, Juan preguntaba sobre el beneficio de tener una inflación controlada. Señores, el tener una inflación descontrolada en un país es un impacto constante en todos los bienes y servicios de la República Dominicana, y eso es una situación que cualquiera no quisiera ver. No es como ahora, que como tú decías, el plátano está a 15, en 3 meses está a 30, vuelve a 20. Sí. No, el proceso inflacionario es seguido hasta que no se controla. Es continuo. Es así. Y eso afecta, impacta a todos los sectores productivos. Sí, es que si uno se pone a darle mente, si uno hace el análisis real,
Cuando hay más estabilidad es cuando las condiciones se prestan más para tú emprender, para poner un negocio, para hacer planes. Cuando hay mucha incertidumbre, tú no puedes hacer planes. Tú lo que tienes es que prepararte para lo que no sabes. Entonces, la estabilidad económica tiene doble efecto a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, manda la señal a los participantes del mercado de forma agregada de que hay condiciones para participar del mercado, ya sea con una actividad económicamente productiva o a través del consumo, ¿verdad? Porque nadie gasta lo que no puede conseguir. Se supone que si tú gastas dinero, porque tú puedes conseguir más dinero para gastar. Ahora, a nivel externo, que es más importante de forma macroeconómica, nosotros mandamos una señal al mundo, porque recuerden que República Dominicana, aunque somos una isla, somos parte del comercio mundial, somos parte de una comunidad global. A nosotros nos conviene que vengan millones de dólares en inversión. A la que no podemos aislarnos. No. Va peor. Nos va peor, porque somos pequeños, porque nosotros tenemos que cruzar el mar para poder lograr llegar a mercados altamente atractivos, de alto consumo. Y nuestro mercado es un mercado dependiente de las economías grandes, sobre todo de Estados Unidos. Sí. Hay un ejemplo que me gusta utilizar y es del sector tabacalero. Los cigarros, nosotros somos número 1, pero no porque se consumen aquí, sino porque se venden a nivel internacional. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tenemos una economía inestable y no nos permite manejar los niveles de producción de tabaco que nosotros manejamos ahora? Imagínense, lo que pasa en Haití, ese es el problema. Que tú puedes sembrar, pero tú no sabes si mañana te van a quemar la siembra. Mira, yo decía con relación a las preocupaciones con la producción de arroz y el mercado internacional ahora con el asunto del vencimiento del plazo del Tratado de Libre Comercio. Yo le digo a mucha gente, bueno, pero se le dio 25 años. No, pero no es igual, porque en Estados Unidos financia, en Estados Unidos esto, en Europa esto, en tal sitio esto. Pero entonces tú mencionaste un sector, el sector tabacalero. ¿Qué le ha dado el Estado Dominicano al sector tabacalero? Que han sido eficientes. ¿Por qué? Porque este sector tabacalero se han ido a preparar su gente a Estados Unidos. Lo han preparado allá. Han buscado los mecanismos de producción de tabaco y los mecanismos de compra de capa y otros y los expertos más adecuados, y ahí están todo el mundo compitiendo y somos número 1 en el mercado. Pero es porque el Estado impulsó eso, no. Porque los sectores privados se ocuparon directamente de ser eficiente y competitivo. Claro, y yo creo que en la comodidad es que está el peligro. Hay que competir, hay que buscar prepararse. O sea, ¿cuánto tiempo no hubo para prepararse para esta medida que va a entrar en vigor este año con algunos rubros, principalmente el arroz, que es lo que más ruido ha generado, lo que más ruido generó durante el 2024, más preocupación? Pero yo le digo a la gente lo siguiente: nunca va a ser igual consumir un arroz dominicano que un arroz extranjero. El productor de arroz local tiene que crear las condiciones para competir con ese arroz, y va a haber mucha gente que, aunque tenga 70 arroz o arroces diferentes en el supermercado, va a comprar su arroz dominicano independientemente de... Señores, pero nosotros tenemos un mercado en Estados Unidos de dominicanos en el extranjero que el 90% de las cosas que consumen en su casa son de origen dominicano. Tú ves que buscan lo dulce, buscan los plátanos, buscan el aguacate, buscan el arroz, buscan la habichuela. O sea, tienen de todo allá, y cuando tienen la oportunidad de venir aquí, van con la maleta llena de enlatados y de eso. O sea, entiendo que va a ser un escenario interesante. Lo que hay que es mantenerse observando a ver cuál va a ser, cómo va a resultar la medida inmediatamente se implemente, y cómo el mercado va a responder a esto. Algo interesante de este informe que debo decir, porque a veces la gente escucha que el quintil 1, el quintil 4, el quintil 5, según el informe del Banco Central, el nivel de ingreso de las familias dominicanas se divide para el análisis, eso es algo que se toma en consideración a nivel internacional, en quintiles, ¿verdad? El quintil 1 siendo el 20% que menos ingresos genera, y el quintil 5 el que más ingresos genera. Entre el quintil 4 y el quintil 5 son clase media alta y alta.
estamos hablando de ingresos familiares por encima de los 100,000 pesos. En el caso del quintil del 20% que menos ingresos genera, recordemos que aquí, la República Dominicana, el salario mínimo es de 15,000 pesos, tomando en consideración que en una familia normalmente hay 2 ingresos, pudiéramos decir que la familia que menos dinero genera en la República Dominicana genera 30,000 pesos mensuales. Algo que genera mucho morbo es el costo de la canasta familiar, y voy a hacer referencia a esto. La canasta familiar ahora está por encima de los 45,000 pesos mensuales, si no mal me equivoco. Pero eso también va a variar de cuáles productos se tomen en consideración. Y nosotros ahora más que nunca tenemos varias posibilidades en el mercado local. Ahora más que nunca vemos cómo tienen éxito las marcas blancas en los grandes supermercados. O sea, los mismos productos, pero con la marca del supermercado te lo puede conseguir hasta en un 70% de descuento. O sea, que hay que también manejar el presupuesto de forma inteligente. Obviamente, si hay un poco de inflación, siempre y cuando sea controlada, no hay problema. Lo que hay que observar es las condiciones del mercado. Sí, pero mira, el mercado dominicano es un poco privón. No quieren esas marcas, quieren las que vienen en empaque original. Entonces, eso tiene un costo. Yo compro todos los genéricos, todos los genéricos, el jabón de Cuava, claro. Hay que olvidarse de las marcas. Sí, en algunos casos sí, porque por ejemplo, el arroz premium, fácilmente tú te encuentras 3 o 4 marcas que son exactamente iguales. Y cuando tú vas, por ejemplo, a la marca blanca, que tú te encuentres el arroz un 30% o un 20% menos la libra, tú la pruebas en el supermercado y cuando vienes a ver tú ni siquiera te das cuenta. O sea que hay muchas cosas que se pueden manejar, y también tú tienes que ver dentro de tu presupuesto, hacer un análisis si realmente tú estás gastando tu dinero de forma eficiente. Y si tú lo estás gastando de forma eficiente, tú me dices, Elvi, pero ya yo hice los recortes que iba a hacer. Nada, bueno, pues nosotros estamos en un país en el que cuando viene a ver, tú pones un negocio en una esquina de vender empanadas, te dejan tranquilo y tú prosperas. Eso no se puede hacer. En Estados Unidos tú tienes que sacar 70 licencias para tú vender empanadas en una esquina. Que aquí, ¿verdad? Por las condiciones del mercado, nosotros tenemos esa oportunidad. No quiero sonar cínico, porque algunas personas dirán, cónchale, pero Elvis suena como un poco cínico porque está poniendo a República Dominicana como el paraíso. Pero a nivel económico, si nosotros lo vemos de manera macro, inflación controlada, menor a la meta del 4% anual que se espera, en condiciones de alta incertidumbre a nivel internacional, grandes inversiones extranjeras, desarrollo de sectores productivos a nivel local, buenas proyecciones por instituciones de reconocimiento internacional como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, Fitch Rating, calificadoras de riesgo, y vemos cómo hay muchos sectores económicos que prosperan aquí en la República Dominicana. Recientemente aquí en Santiago hubo un supermercado que se expandió a Santiago Oeste. Todo un éxito, tiene un gimnasio grandísimo, y ¿quién hubiese dicho eso hace 5 años? Una zona totalmente olvidada. Sí. En Santiago se han recibido miles y miles de millones de pesos en un monorriel, en un teleférico, que son signos de desarrollo económico. ¿A dónde va el dinero que se ganan esos obreros ahí en esa obra? ¿A dónde va? Va a los negocios locales. O sea que si nosotros damos un paso hacia atrás y observamos, nos conviene mucho, podemos hacer planes en este sentido aquí en la República Dominicana, y las proyecciones para el 2025 realmente son alentadoras, a pesar de que se proyecta un incremento en la tasa de cambio del dólar. Hay algunos numeritos por ahí que proyectan hasta un 63 pesos, sí, que llegará. Pero eso es algo que nosotros normalmente vemos aquí, pero el dólar se ha mantenido muy estable durante estos 5 años de cambio de gobierno. Muy estable. En el entorno nuestro hay algunos países que han emitido nuevos pesos. Y tenemos, por ejemplo, 7, 8, 10 países que dolarizaron su economía. No pudieron controlar
la competencia con la moneda extranjera y tuvieron que dolarizarla por la situación económica. Sin embargo, nosotros no es nuestra situación. La preocupación nuestra es que el dólar se eleve a 63%, pero estamos hablando del año 2025, que no es que mañana pasado, porque entonces el dólar... Durante el año. Sí, el dólar que estuvo en diciembre, como todos los diciembre, con una tendencia hacia la alza, ya comenzó una tendencia hacia la baja. Sí. Y sí. ya estamos hablando de 63.15, 61.15. No sé en qué mes habría la perspectiva de un nuevo aumento. No es que hacia eso, la alza. es que No, tú porque no puedes eso es definir. dinámico. Es Eso es dinámico, dinámico. tú no eso puedes es definir. dinámico. Sí. Eso es hay una mano invisible que Sí. mueve, que es el mercado, que es el mercado. Es dinámico. Una mano invisible recuerden de intereses. que mucha gente entró en miedo cuando en el 2023 vimos cómo el peso se apreció bastante con relación al dólar. No sé si ustedes recuerdan, pero los titulares eran el peso ahora vale 54 pesos por dólar. Cuando estaba a 58, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con la economía norteamericana? Otra cosa, Vázquez, que hay que pensar. Si mantenemos una inflación controlada como está ahora, el rango meta es 4% y quedamos en 3.35, eso indica 3.3, y una economía en crecimiento 5.1 y a interanual 7.1. Es decir, que con condiciones así de crecimiento y baja inflación no vamos a tener una presión al mercado de las divisas tampoco. No, exactamente. Y nosotros con unas reservas internacionales envidiables en dólares. Sí, así es. A mí nunca me ha preocupado el tema de la tasa de cambio porque primero por las reservas internacionales claro. Y segundo por el dinamismo que nosotros tenemos a nivel comercial. Sí. Hablábamos de que somos número 1 en venta de cigarros. Sí. A nivel global, o Una sea, industria, no es que es República Dominicana, sino en el mundo entero nadie vende más cigarros que la República Dominicana. Una industria destacada. Una industria destacada. Nuestra agropecuaria. Y sostenible. Se ha sabido mantener y ha sabido ganar un espacio a nivel internacional. ¿Y quién dice que nosotros no podemos hacer eso con otros productos agrícolas? Nosotros hemos sido grandes participantes del sector bananero. Cuando yo estaba haciendo mi maestría en Londres, yo daba ¿En dónde te lo hacían? En Londres, Inglaterra. Yo daba una libra esterlina. En Londres, que nada más soy yo que hablo de Europa. Una libra esterlina. ¿Dónde fue que usted hizo la maestría? En Londres, Inglaterra. Londres, Inglaterra, ya. Qué bonito, con los ingleses. Muy bonito. Yo daba una libra esterlina por un guineo producido en Ghana. Una libra. Y 3 libras por la misma cantidad de guineos producidos en la República Dominicana. Uh-huh. Así de mucho quieren el producto nuestro a nivel internacional, y le puedo decir que eso no duraba en el supermercado. Y allá la gente no entiende, la gente aquí el guineo quiere comerse los pintos. Y allá nadie se lo come pinto. No, el pinto lo apartan. Tiene que ser verde, tiene que ser manchoso. Se supone que el pinto, esas son bacterias. Son bacterias. Sí. Aquí le gusta. Pero es lo que hace el guineo más dulce. Sí. Más dulce. Es lo que hace el guineo más dulce. Allá es más saludable. Un gusto adquirido. Sí. Allá se come mucho el bacalao fresco. Aquí no. Aquí no hay cultura de eso. Bueno, cuando yo hice mi último viaje a Europa. El más reciente. En diciembre. El más reciente. No comí bacalao en ningún punto. En Madrid comí mucha paella. Y desde luego en Italia, pastas. Sí. Pizzas y helados. No, pizzas, helado no. Helados, pasta en general. Carne, o sea, los italianos les encanta la carne. La carne. A mí me gusta mucho en Europa la transformación que pasa con los espacios públicos cuando llega la noche. ¿Tú sabes a qué me refiero, Vázquez? Que todo lo que es área de parque, de trabajo, de circulación de gente, en la noche son todos restaurantes. Sí. Y son centros de diversión. Hay una vida nocturna. Y el restaurante yo no sé dónde es que tiene la cocina, porque ellos llegan en un parque, abren todo, sí. Mesa, silla, una paragüita, una cosa, y cuando viene a ver, tú pides tu comida y yo no sé dónde es que ellos improvisan el restaurante. El hecho de que ellos en la cocina, el hecho de que sale. Entonces, esa vida que la mayoría de la gente come fuera, y tú lo observas ahí en la noche, en restaurantes, en bares, a mí me fascinó. Nosotros estamos viendo eso ahora. Por ejemplo, aquí en Santiago nosotros...
Exactamente. La capital ya es Ya así. hace mucho que tiene esa cultura, pero aquí en Santiago nosotros vemos. El año pasado tuvo que haber un incremento en la cantidad de restaurantes entre un 10 y un 20%. Creo que Sí. fue la estadística que dio Ugasa, ¿verdad? Pero son restaurantes ya con local. Sí, sí. No móviles, porque aquí el que pone un carrito o un restaurancito en una esquina no quiere moverlo. Quiero Sí, dejarlo hace el punto. fijo, No, pero hacer que- el punto y pero que dejarlo ya un fijo, y esto carrito- lo que hace es que obstaculiza Es que un carrito el no tránsito cae en el en día. la Entonces, categoría de restaurante. ahí es donde, no, pero que se ponen unos Comida restaurancitos con sus sillas, sus mesas, pero te ocupan una acera y te lo dejan ahí completo todo el No, tiempo. allá sí, en sí. Europa lo desmontan en la noche. Que Y la eso- idea es, aquí siempre se ha hablado cuando se hacía el famoso plan estratégico, antes del 20, el 10-20, se hablaba del centro histórico, hacerlo peatonal a partir de las 6 de la tarde, ¿te acuerdas, Nelson, de eso? Sí. De a partir de las 6 de la tarde, Sí, sí. desde la San Luis hasta la 30 de marzo, y hacer justamente esa parte. Eso está vigente, esa Sí, propuesta. cada vez que se hace reestructura el plan, Bueno, vuelven y colocan lo mismo, pero no se hace. Se está trabajando bastante avanzado en la calle Benito Monción, que será Sí. peatonal. Bastante avanzado va el trabajo. Ese Muy lindo será, está quedando ese eso. será Sí. el primer ensayo. Y vamos a ver cómo funciona esa con luz. Y que instalen restaurantes de calidad. No que instalen restaurantes y que no pongan bares De mala muerte. De De mala mala muerte muerte. y de cosas. No. Que hagan un buen ensayo. ¿Para qué? Para eso replicarlo en otras calles de la ciudad. Porque la ciudad muere ahora a las 6:30 de la tarde. El centro histórico, El centro histórico cierra muere. todo y Cierra muere. todo, cierra todo. Tú no te atreves E a incluso cruzar una calle. oscuro. Oscuro. Pero yo creo que el incremento en el flujo de turistas aquí en Santiago va a llevar a que Santiago se convierta en ese tipo de urbe de que se creen esos negocios para aprovechar el flujo de turistas y el incremento de las divisas en el mercado local. Ya nosotros lo estamos viendo. Los últimos 2, 3 hoteles que han abierto sus puertas aquí en Santiago tienen ofertas gastronómicas y espacios de esparcimiento nocturno, ¿verdad? Con excelentes vistas. Invito a todo el que nos esté escuchando que venga para acá, para Santiago, Sí. para que vea a lo que nos referimos, que eso es algo que hace 5 años todos deseábamos, pero que ya se está observando. Creo que eso es lo que va a suceder con el centro histórico de Santiago. Hay ya algunos negocios que se aprovechan de eso, un negocio aquí, un negocio allá, un poco esparcido ahí en el centro histórico, pero va a ir aumentando. Yo estoy casi seguro. A propósito de eso, ya los que están trabajando en el monorriel Sí. ya incursionaron en el segundo parqueo del monumento y están trabajando un túnel. Parece ser, Alicia, que van a Va a tomar ser, diseño, pero yo vi diseño del un túnel. mapa que se está circulando y se va a hacer, pero el túnel es pequeño, es por Sí. un área, porque después todo lo demás va a ser bordeando y estando dentro Pero de lo que es los jardines ya del se está teatro. viendo Ya se está viendo qué se va a qué hacer se va a realmente hacer. en la zona. Y ahí van a trabajar rápido por el asunto ese de que es la zona de esparcimiento de la ciudad. Sí. Y no pueden detenerla mucho tiempo invalidada para el uso de esparcimiento. No es que no hay que levantar monstruosos columnas. No, sino que eso es hacer una Va a base, ser una más cosa. sencillo. Elvis, gracias Es- por acompañarnos. Siempre encantado de estar aquí, de compartir con ustedes. Carlos. Cada Muchas semana. gracias. Sí, Patrón Deportivo. Don Tuto. Saludos, buenas tardes a todos, esperando se encuentren bien. Bueno, los aguiluchos van a dormir tranquilos en el día de hoy no pierden, no hay el día libre en el round robin de la pelota dominicana. Las Águilas con un récord bastante malo de 1 victoria, 6 derrotas en los primeros 7 partidos. Los Leones sí están haciendo todo lo contrario de lo que nos hacen las Águilas, bateando mucho, anotando mucha carrera en los últimos partidos. Los Tigres están dominando el round robin y las Estrellas y los Leones están empatados en segundo lugar y las Águilas en último.
Recuerden que desde que clasifiquen 2 se termina el round robin. Desde que son 18 juegos, pero cuando 2 ya estén fuera del alcance de los demás, chirrín chirrián. Entonces, en el día de hoy, Enis Romero, lanzador de las Águilas Ibaeñas, completó la barrida. Ganó todos los premios de lanzador del año. Ganó la premiación que hace la ACD en Santo Domingo, ganó el Águila de la Semana, ganó los Dominicanos primero y en el día de hoy fue declarado ganador de la premiación del Lidón, Enis Romero, que quedó a 2 ponches de ganar la triple corona del béisbol dominicano, siendo líder en ganado con 6, en efectividad con 1.14 y en ponche segundo con 47. Entonces, hay que decir también que Fernando Tatis fue electo el mejor manager por parte del Lidón. Falta, que posiblemente se ha dado a conocer mañana, el MVP, el jugador más valioso, donde uno de los favoritos es el aguilucho Aderlín Rodríguez. Este premio crea expectativa porque el ganador se lleva una jipeta. Entonces, los Yankees que estaban detrás del jugador Luis Arraez llegó a acuerdo en el día de hoy con los Padres de San Diego, una temporada 2025 por $14 millones. Cibao FC anunció la renovación de los colombianos Rivaldo Correa, quien fue el pichichi de la temporada pasada, ganando el liderato de goles con un total de 21, también del colombiano Juan David Díaz, quien está en el equipo desde 2022 y ha ganado 3 de las 4 coronas corridas que tiene Cibao FC, y también pues ficharon en el día de hoy a Miguel Loy, el pichi, que es el guardameta del Cibao FC. El equipo se está preparando porque el día 6 de febrero viene las Chivas Rayadas de Guadalajara a jugar el primer partido de la Liga de Naciones, la Liga de Naciones de la CONCACAF, aquí en el estadio del Cibao FC. En el día de hoy, pues, la alcaldía de Santiago le hizo un reconocimiento, hijo distinguido, se develó un mural a José Guillermo Suet, el gran JG, que fue miembro directivo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, uno de los hombres que en su momento salvó el baloncesto superior de esta ciudad. Y hablando de la ACDS, el próximo sábado se conmemora el 77 aniversario de la tragedia de Río Verde, Yamasá, donde murieron los 32 deportistas cuando el avión se precipitó que lo traía desde Barahona. Como es tradicional, la ACDS, que encabeza Américo Cabrera, va a hacer el acto a las 9:30 de la mañana en el mausoleo del cementerio de la calle 30 de marzo. El ACDS tiene para el 26 también la asamblea ordinaria, donde se va a escoger la comisión electoral para los próximos comicios, y en el 3 de febrero la Asociación de Cronistas cumple 88 años de fundada. Hasta aquí el patrón deportivo.